La bandeja de aluminio se estrelló contra el suelo de hormigón con un estruendo metálico que silenció todo el comedor de Fort Benning. La comida explotó sobre el linóleo pulido. Puré de patatas salpicando como metralla. Judías verdes esparciéndose como tripas usadas. Salsa formando un charco como algo mucho más oscuro. Oye, conserje. La voz de Jake Morrison cortó el repentino silencio mientras levantaba su teléfono, que ya estaba grabando. Limpia este desastre. ¿Qué esperas? ¿Una invitación por escrito? Las zapatillas de edición limitada del recluta de 19 años, Jordans de $2,000 que costaban más de lo que la mayoría de los soldados fabricaban en un mes, pisaron deliberadamente la comida derramada, hundiéndola aún más en el suelo que María Rodríguez acababa de fregar. María cayó de rodillas sin decir palabra, sus curtidas manos buscando la comida esparcida, con movimientos tan precisos que parecían coreografiados. Su descolorido uniforme azul de conserjería colgaba suelto sobre su esbelta figura, ocultando la clase de definición muscular que venía de años de. Apartó el pensamiento. Esa era otra vida. A su alrededor, 200 reclutas observaban en un silencio incómodo, algunos sacando sus teléfonos para capturar lo que presentían que sería contenido de primera para redes sociales. Jake pateó el cubo de la fregona junto a ella, enviando agua sucia en cascada sobre las piernas de María. Más rápido. Tengo fisioterapia en 20 minutos y no me van a fumar porque una don nadie con salario mínimo no pueda hacer su trabajo. Enfocó su cámara sobre sus rodillas empapadas, agregando comentarios para sus 50,000 seguidores de TikTok. Esto es lo que pasa cuando no te quedas en la escuela. Gente. Terminas invisible, inútil, limpiando lo que ensucian los verdaderos estadounidenses que realmente importan. Los ojos de María se levantaron para encontrarse con los de él durante exactamente 1.3 segundos. Una duración tan específica que parecía calculada. En ese breve momento, algo parpadeó en esas profundidades marrones que hizo que la sonrisa de Jake vacilara. No era ira ni humillación. Fue algo mucho más inquietante, una especie de reconocimiento cansado, como si hubiera visto a alguien como él 1000 veces antes, en lugares mucho más peligrosos que este comedor. Volvió a recoger la comida con las manos desnudas, con cada movimiento económico, sin desperdicios, automático. Lo que Jake Morrison no podía saber, lo que nadie en ese comedor abarrotado podía imaginar, era que en menos de 20 minutos, todo, la dinámica de poder, la humillación, hasta el aire que respiraban, cambiaría por completo. Antes de profundizar en esta increíble historia, siento genuina curiosidad. ¿Alguna vez has presenciado a alguien completamente subestimado solo para descubrir que era extraordinario? Tal vez hayas visto a un compañero de trabajo discreto revelar talentos ocultos o a alguien ignorado por la sociedad demostrar que todos estaban equivocados. Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si las historias de héroes ocultos que eligen la humildad por encima de la gloria te conmueven como a mí, por favor, considera dar las gracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos recordatorios de que la verdadera fuerza a menudo se disfraza con el disfraz más discreto. La mañana había comenzado como cualquier otra en el centro de entrenamiento de infantería de Fort Benning. María Rodríguez llegó a las 5:30 de la mañana, 30 minutos antes del inicio oficial de su turno. La humedad de Georgia ya estaba aumentando, prometiendo otro día sofocante. Pero María continuó con su rutina con la misma precisión que había mantenido durante 8 meses. 3 pisos que limpiar, 200 mesas que desinfectar, 500 reclutas que servir. El trabajo era duro para su cuerpo de 43 años, pero había soportado cosas peores. Mucho peores. Miró su reloj mientras llenaba su carrito de limpieza, un G-Shock destartalado que parecía extrañamente fuera de lugar en la muñeca de un conserje. El reloj de grado militar era un DW6900M, un modelo diseñado específicamente para fuerzas de operaciones especiales. Su cronometraje atómico y sus funciones especializadas no significarían nada para la mayoría de la gente, pero para quienes lo conocían era como llevar una señal.
María había considerado reemplazarlo una docena de veces, pero no se atrevía a soltar esta última pieza de antes. Ordenó sus productos de limpieza con una precisión inconsciente, doblando las toallas en cuadrados perfectos, alineando las botellas por altura, organizando las herramientas en un patrón que permitiera la máxima eficiencia con el mínimo movimiento. Los primeros reclutas llegaron a las 6 de la mañana en punto, sus voces llenaban el espacio con energía nerviosa y bravuconería forzada. Tercera semana de entrenamiento básico. Tiempo suficiente para creer que sabían algo. No tanto para darse cuenta de lo poco que era. María había observado cientos de ciclos, viendo a niños y niñas transformarse en soldados, viendo quién se derrumbaba y quién se doblegaba. Podía identificar a los que lo lograrían en cuestión de días, a veces horas. Estaba en sus ojos, su postura, la forma en que contenían el miedo. Jake Morrison no era uno de ellos. Entró pavoneándose en el comedor, detrás de un grupo de seguidores. Cada movimiento calculado para llamar la atención. Donde otros reclutas habían entregado su ropa de civil por todo lo estándar, Jake había encontrado maneras de hacer alarde de su riqueza. Las zapatillas deportivas eran solo el principio. Sacó su último smartphone con un aire teatral, un modelo militar encriptado con conectividad satelital y sensores de imagen térmica. Originalmente desarrollado para comunicaciones gubernamentales clasificadas, pero ahora disponible en mercados de consumo de alta gama, el dispositivo reforzado con titanio supuestamente podría sobrevivir en combate, aunque en las manos impecables de Jake nunca se enfrentaría a nada más peligroso que una llamada perdida. Oigan, miren esto, anunció Jake a su público, tanto en persona como digital. Mi papá me regaló este teléfono por $1,500, pero dice que necesito el mejor equipo si quiero ser el mejor soldado. Se rió de su propia lógica. Ya tengo 60,000 seguidores viendo mi entrenamiento básico. Papá dice que me ayudará cuando me presente a un cargo. El gobernador Morrison suena bien, ¿verdad? Tommy Chen, sentado a 2 mesas de distancia, observaba la actuación con discreto disgusto. A diferencia de Jake, Tommy se había alistado por razones que no tenían nada que ver con las redes sociales ni con ambiciones políticas. Su abuelo había servido en Corea, su padre en Vietnam. En la familia Chen, el servicio militar se trataba de honor, no de conseguir me gusta en Instagram. Observó a María abriéndose paso entre las mesas. Su economía de movimientos le recordó a su instructora de Aikido en casa. Había algo en su percepción espacial, en la forma en que nunca daba la espalda por completo a ninguna entrada, que sugería un entrenamiento mucho más allá del trabajo de limpieza. El sargento instructor Williams entró a tomar su café matutino. Sus botas anunciaron su presencia mucho antes que su voz. Williams era de la vieja escuela, un veterano de Irak y Afganistán, con suficiente combate para llenar varias vidas. Su mirada recorrió el comedor con su habitual minuciosidad, catalogando posibles problemas, observando la dinámica de grupo, evaluando el estado de ánimo de los reclutas. Cuando su mirada se posó en María, algo cambió en su expresión. Fue sutil, una tensión alrededor de los ojos, un enderezamiento de una postura ya perfecta. Él asintió con una fuerza que trascendió el simple reconocimiento. María le devolvió el gesto con la misma gravedad. Luego volvió a limpiar las mesas. Ninguno habló, pero aún así se había producido la comunicación. Jake Morrison captó la conversación. Sus instintos de influencia percibían la información. En su limitada visión del mundo, los conserjes eran PNJ, personajes no jugadores que existían únicamente como un elemento secundario para la energía de su personaje principal. La idea de que un sargento instructor mostrara respeto al personal de limpieza violaba su comprensión de la jerarquía. Interesante, murmuró Jake a su seguidor más cercano. Un chico llamado Brett de Colorado, que se apegó al supuesto poder de Jake como una rémora a un tiburón. Hasta los sargentos instructores se están ablandando, como para quejarme por trato preferencial. Filmó a María trabajando y añadió su comentario. Miren esto. Sus impuestos en acción,
Gente. Probablemente la contrataron para cubrir algún cupo de diversidad. Apuesto a que apenas habla inglés. María oyó cada palabra. En otra vida, había procesado múltiples transmisiones de audio mientras coordinaba operaciones en diferentes hemisferios. Las toscas observaciones de Jake apenas se registraban en el ruido de fondo de su memoria. Aviones rugientes, explosiones, el silencio particular que precedía a una emboscada. Continuó su trabajo, notando que sus manos habían iniciado el sutil temblor propio de la adrenalina contenida. Control, siempre control. El comedor se llenaba constantemente. Los reclutas tomaban bandejas, llenaban platos, buscaban asientos entre sus emergentes jerarquías sociales. María se movía entre ellos como un fantasma, invisible hasta que la necesitaban, olvidada en cuanto pasaba. Era una habilidad que había perfeccionado mucho antes de Fort Benning, aunque por razones muy diferentes. Llegó a la mesa donde Jake presidía, preparándose para limpiar el área adyacente. Su voz se oía con claridad mientras deleitaba a sus seguidores con historias sobre la influencia de su padre. El senador Morrison conoce personalmente al secretario de Defensa. Jake se jactó, metiendo huevos en la boca mientras hablaba. Una llamada y podría tener cualquier asignación que quisiera después del curso básico. Demonios. Probablemente podría hacer que reemplazaran a cualquier sargento instructor si me causa problemas. Notó que María se acercaba y sus ojos se iluminaron con una inspiración maliciosa. Miren esto, chicos. Hora de algo de contenido de verdad. Jake llenó su bandeja con cantidades excesivas de comida, porciones dobles de todo, platos apilados precariamente altos. Sus seguidores rieron nerviosamente, reconociendo el escenario de una de sus bromas. Jake había estado escalando desde su llegada, probando límites, viendo hasta dónde podía llevarlo el nombre de su padre. Hasta ahora, no había enfrentado consecuencias reales. El apellido Morrison abría puertas y cerraba investigaciones. María se arrodilló junto a una mesa cercana, raspando chicle de la parte inferior con una espátula. La posición era vulnerable, con la espalda al descubierto, la atención centrada, la movilidad limitada. En términos tácticos, era una pesadilla. Su entrenamiento gritaba advertencias, pero se obligó a mantenerse en el personaje. Solo María, la conserje, nada más. Oyó a Jake acercarse antes de verlo. Esas ridículas zapatillas. Chirriando contra el suelo que había fregado a la perfección una hora antes. Distancia, 3.6 metros. Velocidad, casual. Nivel de amenaza, mínima física. Moderada social. Su mente calculaba automáticamente. Estrategias formándose y descartándose sin pensarlo conscientemente. Podía redirigir su aproximación con un contacto mínimo. Usar su impulso en su contra. Crear espacio para escapar o contraatacar. En cambio, continuó raspando chicle. El choque fue teatral por su obviedad. Jake la golpeó con la cadera, enviando su bandeja sobrecargada por los aires en un arco perfecto. El choque fue espectacular. Avena salpicó el cabello de María. Jugo de naranja empapó su uniforme. Huevos revueltos se deslizaron por su espalda en grumos amarillos. El jarabe goteaba de sus hombros como lluvia helada. Todo el comedor se congeló, 200 pares de ojos girando para presenciar el espectáculo. ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. La voz de Jake destilaba falsa preocupación mientras comenzaba a filmar de inmediato. En realidad, esperen. Esto es divertidísimo. Hola a todos. La conserje acaba de recibir una ducha con desayuno gratis. La rodeó con su teléfono, capturando cada ángulo de su figura cubierta de comida. Esto es contenido premium. Mírala. Probablemente ha recibido la mayor atención en años. Oye, señora, te ha saltado un punto. María se levantó lentamente, la comida resbalando de su uniforme en trozos húmedos. Varios reclutas se levantaron a medias de sus asientos, con instintos de supervivencia en guardia.
Tommychen agarró su bandeja con tanta fuerza que dobló el plástico, pero su compañero de litera lo agarró del brazo con una sacudida de advertencia. Intervenir solo haría que Jake los atacara a ellos. Y a diferencia del conserje, tenían que vivir con él durante las próximas 7 semanas. Limpia esto, ordenó Jake, con el tono que había oído usar a los sargentos de instrucción, aunque sin la autoridad subyacente. Ese es literalmente tu trabajo, ¿no? Salario mínimo para el máximo desorden. Pateó una tostada hacia sus pies. Vamos, no tenemos todo el día. Algunos tenemos cosas realmente importantes que hacer. Ya sabes, servir a nuestro país. No servía el desayuno. La respuesta de María fue silencio y eficiencia. Recogió los productos de limpieza de su carrito, con movimientos fluidos y practicados. Cuando recogió los vidrios rotos de un vaso de jugo hecho añicos, su técnica fue impecable. Barrer hacia adentro para contener los fragmentos. Asegurar primero los trozos grandes. Usar la posición correcta de las manos para evitar cortes. Era un manual de manejo de materiales peligrosos de manual. Aunque el manual que había aprendido no estaba disponible para los civiles. Miren eso. De verdad lo está haciendo. Jake narró para su creciente audiencia en línea. Esto es lo que pasa cuando no te esfuerzas. Terminas de rodillas, literalmente limpiando lo que dejan tus superiores. Giró la cámara hacia sí mismo, con una sonrisa burlona que llenó el encuadre. Algunos podrían decir que soy cruel, pero en realidad le estoy haciendo un favor. Esto es motivación. Tal vez vea este video y decida superarse, estudiar, aprender inglés, convertirse en un miembro contribuyente de la sociedad en lugar de solo esto. Algo cambió en la postura de María. Fue sutil, una cuadratura de hombros, reafirmando su postura. Cuando levantó la vista hacia Jake, mirándolo directamente a los ojos por segunda vez, él retrocedió. Había algo en su mirada que no encajaba con su postura vigilante, algo que susurraba profundidades que él no podía comprender. Por un momento, Jake se sintió como una presa evaluada por un depredador que había decidido que no valía la pena el esfuerzo. ¿Ya terminaste?, preguntó María en voz baja. Su voz era firme, un inglés americano sin acentos, con un matiz que sugería años de dar órdenes en lugar de obedecerlas. Porque necesito conseguir más suministros. La simple pregunta desconcertó a Jake. Esperaba lágrimas, ira, tal vez un inglés deficiente, por favor. No esta evaluación serena, este sutil desdén. Su público observaba, esperando su siguiente movimiento. No podía dejar que un conserje cualquiera tuviera la última palabra. Oh, ella habla, anunció Jake con exagerada sorpresa. Y con esa actitud. Dime, María. Sí, puedo leer tu placa. ¿Qué te hace pensar que puedes hablarme así? ¿Sabes quién soy? ¿Tienes idea de quién es mi padre? ¿Es? María se irguió por completo, alcanzando su modesta estatura de 1,68 metros. Incluso cubierta de comida, incluso con su uniforme raído, algo en su presencia hizo que varios reclutas se enderezaran inconscientemente. Sé exactamente quién eres, dijo, cada palabra precisa como una bala. Eres un niño que juega a ser soldado y cree que el nombre de su padre significa algo aquí. Estás a punto de aprender de otra manera. El desafío flotaba en el aire como la pólvora después de un tiroteo. El rostro de Jake se sonrojó, apretando el teléfono con más fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A su alrededor, el comedor contenía la respiración colectiva. El sargento instructor Williams se había detenido a medio sorbo de su café, con la mirada fija en el enfrentamiento. En la distancia, tan débil que era casi imaginario, se oía el rítmico golpeteo de las hélices de un helicóptero. ¿Me estás amenazando? Jake se acercó, aprovechando su ventaja de altura para cernerse sobre María. Eso suena a amenaza. Brett, lo oíste, ¿verdad? Acaba de amenazarme. Eso es agresión. Demonios, eso podría ser terrorismo.
Amenazar al hijo de un senador en un ataque militar. Base. Su voz se elevaba con cada palabra, actuando para su público. Quiero que despidan a esta mujer. No, quiero que la arresten. Que alguien llame a seguridad. María ni se inmutó. Se había enfrentado a señores de la guerra, terroristas, hombres que mataban por deporte y placer. Un recluta malcriado, ebrio de poder prestado, ni siquiera figuraba en su escala de amenaza. Pero vio la determinación en sus ojos, la forma en que construía una narrativa para sus seguidores. En la corte de las redes sociales, la verdad importaba menos que la percepción. Ninguna amenaza, dijo María con calma. Solo una observación. El nombre de tu padre podría abrir puertas en Washington, D.C., pero aquí solo eres un recluta más. Y ahora mismo eres un recluta que agredió a un empleado federal y creó un riesgo biológico en un área de servicio de alimentos. Señaló la comida derramada. Eso es destrucción de propiedad gubernamental y creación de un entorno laboral inseguro. Ambos son cargos graves. Jake rió, pero sonó forzado. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Crees que alguien va a confiar en tu palabra antes que en la mía? Tengo todo esto grabado. Chocaste contra mí. ¿En serio? Los labios de María se curvaron en lo que, caritativamente, podría llamarse una sonrisa. Porque desde donde estaba el sargento instructor Williams, apuesto a que vio algo diferente. Y esas cámaras de seguridad, señaló las unidades del techo sin mirar, no mienten ni a los hijos de los senadores. La revelación de que figuras de autoridad habían estado observando todo el tiempo provocó una oleada de inquietud entre los seguidores de Jake. Brett retrocedió sutilmente, creando distancia entre él y su boleto de comida. Otros reclutas de repente encontraron sus desayunos fascinantes, estudiando huevos y tostadas con intensidad científica. El rostro de Jake oscilaba entre emociones, ira, vergüenza y cálculo. Su personalidad en línea exigía que redoblara la apuesta. Pero algo en la absoluta calma de María sugería que eso podría ser imprudente. Necesitaba recuperar el control para cambiar el guión a su favor. De acuerdo, dijo, forzando la bravuconería en su voz. ¿Quieres jugar duro? Juguemos. Pero primero, vas a limpiar este desastre que causaste, y vas a hacerlo bien. De rodillas, como el siervo que eres, las palabras flotaron en el aire como un desafío a Dios mismo. Varios reclutas se quedaron boquiabiertos ante la flagrante falta de respeto. Tommy Chen se puso de pie, listo para intervenir, sin importar las consecuencias. El sargento instructor Williams dejó su taza de café con un clic decisivo, y María Rodríguez, cubierta de comida y enfrentando la humillación pública, hizo algo inesperado. Se rió. La risa no era amarga ni histérica. Era el tipo de risa que provenía de alguien que había visto lo peor que la humanidad podía ofrecer y encontraba genuinamente divertido el juego de poder de un adolescente. El sonido transformó la atmósfera del comedor, convirtiendo la tensión en algo más. Expectación quizás, o la sensación eléctrica antes de que estalle una tormenta. ¿Quieres que me arrodille?, preguntó María, sin dejar de reírse suavemente. Hijo, he pasado más tiempo de rodillas que tú en vida, rezando por los cadáveres de mis amigos, rogándole a Dios que me permitiera salvar una vida más, arrodillada en barro y sangre, y cosas peores que un desayuno derramado. Empezó a recoger sus productos de limpieza con precisión pausada. Así que sí, limpiaré esto. No porque me lo hayas ordenado, sino porque es mi trabajo, y a diferencia de ti, me enorgullezco de hacerlo bien. El rostro de Jake se contorsionó de rabia. El conserje no solo se negaba a ser humillado. Lo estaba haciendo quedar pequeño frente a su público. Su número de seguidores probablemente disminuía a cada segundo. Necesitaba escalar, reafirmar su dominio, demostrar que el dinero y los contactos aún importaban en este mundo. ¿Orgullo?, se burló, invadiendo agresivamente su espacio personal. Estás orgullosa de ser conserje, de limpiar baños y fregar pisos. Eso es patético. Eres patética. Una don nadie,
Una nada. Y me aseguraré de que todos lo sepan. Agitó su teléfono en un amplio arco, capturando a los reclutas que lo observaban. ¿Ves esto? Así se ve el fracaso. Esto es lo que pasa cuando no tienes ambición. Cuando te conformas con menos, cuando aceptas tu lugar en lo más bajo de la sociedad. María ya había empezado a pulir sus movimientos, con precisión y práctica. Cuando Jake se acercó, intentando intimidarla con su presencia física, ella no retrocedió. En cambio, giró suavemente a su alrededor, usando su propio impulso para crear espacio. Un movimiento tan sutil que la mayoría lo pasaba por alto. Pero el sargento instructor Williams lo vio. También Tommy Chen, cuyos años de entrenamiento en artes marciales le permitieron reconocer la técnica. Accidente, mi trasero, murmuró Williams en voz baja, acercándose al enfrentamiento. Había visto ese tipo de movimiento antes, en lugares donde los errores significaban bolsas para cadáveres. Entrecerró los ojos mientras observaba a María con más atención, notando detalles que antes había pasado por alto. La forma en que distribuía su peso, lista para moverse en cualquier dirección. La posición de sus manos, siempre cerca de posibles armas, incluso si esas armas eran solo trapeadores y cubos. Las microexpresiones que sugerían que estaba evaluando múltiples amenazas simultáneamente. Jake, ajeno a las corrientes subterráneas que lo rodeaban, continuó su actuación. Brett, ¿entiendes? Asegúrate de captar su cara. Quiero que todos vean cómo se ve tocar fondo. Pateó el cubo de fregar de María, derramando agua jabonosa por el suelo. Uy, parece que te ha saltado un punto. Mejor ponte a ello. Rápido. Fue entonces cuando el coronel James Michey entró en el comedor para su inspección matutina. El oficial al mando del batallón de entrenamiento de Fort Benning era un veterano de 30 años con despliegues en 4 continentes. Había visto suficiente para reconocer la competencia en lugares inesperados y la incompetencia escondida tras el privilegio. Su llegada debería haber apaciguado el comportamiento de Jake, pero el joven recluta estaba demasiado absorto en su actuación como para notar el cambio en la atmósfera. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Michey cortó el ruido como una cuchilla. Los reclutas se pusieron firmes. Los seguidores de Jake de repente encontraron otro lugar donde mirar, pero el propio Jake, aún ebrio de su propio poder percibido, apenas miró al coronel. Solo le estoy enseñando respeto a esta conserje, señor, dijo Jake, añadiendo el honorífico como una ocurrencia tardía. Me ha estado dando la lata, negándose a hacer bien su trabajo. Solo le estaba explicando cómo funcionan las cosas en la vida real. La mirada de Michey se desvió hacia María, que limpiaba tranquilamente el agua que Jake había derramado. Por un instante, sus miradas se cruzaron y algo pasó entre ellos. Quizás reconocimiento o comprensión mutua. María negó con la cabeza casi imperceptiblemente y la expresión de Michey se tensó. Rod, dijo en voz baja, y varias personas notaron que no dijo señorita ni señora, sino que usó su nombre con el tono típicamente reservado para los iguales. ¿Es usted? María se enderezó lentamente, con la fregona aún en la mano. Solo hago mi trabajo, coronel. No hay nada más que ver aquí. Su voz tenía una fuerza que hacía que el título sonara más a un suave recordatorio que a una deferencia. Rodríguez. Jake rió, con la voz ligeramente quebrada. ¡Ay, qué rico! Ustedes dos se conocen. ¿Qué? ¿Limió su oficina? Limpia tu baño personal. Esta es exactamente la clase de corrupción de la que habla mi padre. Altos mandos militares acostumbrándose demasiado con la ayuda. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. El coronel Michey se giró hacia Jake con ese movimiento mesurado que sugería una violencia apenas controlada. Recluta Morrison, callarás la boca antes de cavar un hoyo tan profundo que tu padre, senador, no pueda sacarte. Pero Jake estaba más allá de la razón, más allá de la sabiduría. Su mundo se construyó sobre los cimientos del poder de su padre, y esos cimientos nunca le habían fallado.
No puedes hablarme así. ¿Sabes quién soy? Una llamada y estarás al mando de un depósito de suministros en Alaska. Inténtalo, dijo Michie en voz baja. Haz tu llamada. Pero primero, déjame decirte a quién has estado acosando. Hizo una pausa, mirando a María, que había vuelto a limpiar con precisión mecánica. En realidad, no. Algunas historias no son mías para contar. Pero recluta Morrison. Deberías saber que acabas de agredir a alguien que vale más que el patrimonio de toda tu familia. No en dinero, sino en servicio, en sacrificio, en sangre derramada por este país. Las palabras le pesaban, pero la armadura narcisista de Jaque era gruesa. Genial. Así que es una veterana fracasada. ¿Y qué? Mucha gente sirve. Eso no significa que lleguen a nada después. Sigue siendo solo una conserje. Fue entonces cuando lo oyeron. El distintivo zumbido de los rotores de un helicóptero acercándose rápidamente. No la lenta circulación de los vuelos rutinarios, sino el ritmo agresivo de la aviación con propósito. Las cabezas se volvieron hacia las ventanas cuando un Black Hawk se materializó entre la bruma matutina, sobrevolando la plaza de armas una vez antes de iniciar su descenso. ¿Quién autorizó el aterrizaje del helicóptero?, preguntó alguien. Pero Michie se limitó a sonreír con tristeza. Justo a tiempo, murmuró, y luego más alto. Todos los reclutas, quédense donde están. Esto está a punto de convertirse en una lección que recordarán el resto de sus carreras. El Black Hawk aterrizó con precisión experta, levantando remolinos de polvo por toda la plaza de armas. A través de las ventanas del comedor, todos podían ver figuras con uniformes impecables, pero una destacó de inmediato. Un general de 3 estrellas cuya presencia irradiaba autoridad incluso a distancia. «Caramba», susurró Brett. «Es la general Rodríguez. Está en el Estado Mayor Conjunto». «¿Qué hace aquí?» El teléfono de Jaque lo captó todo, aunque su mano empezó a temblar. El influencer de redes sociales que llevaba dentro reconocía el contenido de Prime, pero una parte primitiva de su cerebro empezaba a comprender que quizá él no fuera el héroe de esta historia. La general Rebecca Rodríguez entró en el comedor como una fuerza de la naturaleza. A sus 51 años, se movía con la seguridad de quien se había ganado cada estrella de su cuello por méritos propios, no por política. Su personal la flanqueaba, un coronel de pura cepa, 2 tenientes coroneles, y sorprendentemente, una mujer menuda vestida de civil, cuyos ojos no dejaban de moverse, catalogando las amenazas con precisión mecánica. La mirada de la general recorrió la sala una vez antes de fijarse en María, que permanecía paralizada con su trapeador, con la comida aún pegada al uniforme. Algo cambió en la expresión de Rebecca Rodríguez. Dolor, orgullo y profunda tristeza pugnaban por dominar. «Sargento Mayor María Rodríguez», dijo la general, y su voz resonó en cada rincón del silencioso comedor. 20 años. 20 años de operaciones clasificadas. 20 años viviendo en la sombra. 20 años fingiendo estar muerta. Tu país llamó. Respondiste. Y entonces te pedimos que desaparecieras. Los parámetros de la misión finalmente cambiaron. El teléfono de Jaque cayó al suelo con un ruido metálico. La pantalla se quebró con el impacto. A su alrededor, los reclutas unían fuerzas. Los susurros se extendían como ráfagas de viento. Sargento Mayor Rodríguez. Un momento. ¿El mismo apellido? 20 años. María dejó su trapeador con deliberado cuidado. Al hablar, su voz transmitía el cansancio que produce cargar con secretos demasiado pesados para una sola persona. General Rodríguez, no me lo esperaba. ¿Cómo lo supo? Igual que siempre he sabido dónde estaba, hermanita, dijo Rebecca, con la emoción quebrando su fachada profesional. ¿De verdad creías que te dejaría desaparecer por completo después de todo? La revelación de que la conserje y la general de 3 años eran hermanas conmocionó a la sala.
A Jake le fallaron las piernas y se encontró de rodillas en el mismo charco de agua sucia que había creado. Una ironía que no pasó desapercibida para quienes observaban. Operación Blackwater, continuó Rebecca, dirigiéndose a la sala. De 2003 a 2023, la operación encubierta continua más larga de la historia militar moderna. La sargento mayor Rodríguez se ofreció como voluntaria para infiltrarse en una red terrorista que atacaba a familias de militares estadounidenses. Pasó 5 años infiltrada, enviando información que salvó más de 3.000 vidas. Cuando finalmente se descubrió su identidad, pasó 6 meses en cautiverio, torturada, golpeada y sometida a ahogamiento simulado. La voz de Rebecca se endureció. Nunca se desmoronó, nunca reveló un solo nombre. El brazalete de alerta médica de María reflejó la luz mientras su mano temblaba levemente. La avanzada tecnología de monitoreo biométrico rastreaba continuamente los signos vitales y los indicadores de estrés mediante sensores militares diseñados para zonas de combate. Los medicamentos recetados para el TEPT que llevaba en el bolsillo costaban 12 veces más que las versiones civiles, formuladas específicamente para operadores que habían visto demasiado, hecho demasiado y sobrevivido demasiado. Cuando finalmente la rescatamos, Rebecca continuó. La red en la que se había infiltrado ofreció una recompensa de $10 millones por su cabeza, viva o muerta. La única forma de mantenerla a salvo era hacerla desaparecer. Nueva identidad, sin contacto con su familia, sin reconocimiento por su servicio. Aceptó sin dudarlo, porque así es María Rodríguez. Alguien que antepone el deber a todo, incluso a la gloria. Tommy Chen lloraba desconsoladamente. A varios otros reclutas les corrían las lágrimas por las mejillas. El sargento instructor Williams permanecía en perfecta posición de firmes, haciendo un saludo que, de alguna manera, transmitía 20 años de respeto en un solo gesto. Jake Morrison permanecía de rodillas, con sus zapatillas de diseño empapadas en el charco que había creado. Su teléfono yacía olvidado, aún grabando, pero solo captando el techo. Todo lo que había creído sobre el poder, la jerarquía y el valor, acababa de ser demolido sistemáticamente. Señora, susurró, con la voz quebrada como la de un niño. Sargento mayor, no lo sabía. Lo siento mucho. María lo miró y, por primera vez desde el encuentro, su expresión se suavizó. Ahora lo veía con claridad. No era un monstruo, sino un niño mal criado. Le habían enseñado que la crueldad era fuerza y el dinero, poder. Quizás podría salvarlo, si ese momento le impactaba lo suficiente. Levántate, recluta Morrison, dijo, ofreciéndole una mano. Primera lección de verdadero servicio militar. No dejamos a nadie atrás, ni siquiera a quienes no lo merecen. Jake la tomó de la mano y dejó que lo ayudara a ponerse de pie. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. La mujer a la que había intentado humillar, literalmente, lo levantó. Sus seguidores se habían desvanecido. Pero, de alguna manera, eso ahora parecía irrelevante. Quiero arreglar esto, dijo Jake con desesperación. Por favor, díganme cómo arreglarlo. El coronel Michei dio un paso al frente. Empezarán por limpiar este desastre. Cada mancha, cada rincón, y lo harán solos mientras todos los demás van a fisioterapia matutina. Se giró para dirigirse a la sala. El resto de ustedes, recuerden lo que presenció aquí. Recuerde que honor no se anuncia con fanfarria. A veces usa el uniforme de un conserje y limpia los inodoros porque eso es lo que necesita hacer. A medida que los reclutas se presentaron, muchos se detuvieron a Salute María, quien aceptó cada gesto con una dignidad tranquila. Tommy Chen se detuvo más tiempo, sus ojos brillantes con lágrimas sin derrames. Gracias por su servicio, sargento maestro,
Y gracias por mostrarnos cómo se ve la verdadera fuerza. Cuando el comedor se vació, dejando solo a las hermanas Rodríguez, Michey y Jaque, que estaban reuniendo suministros de limpieza con manos temblorosas, Rebecca finalmente se permitió abrazar a María. 20 años, Rebecca susurró, me he perdido 20 años de la vida de mi hermana. Lo sé, susurró María. Pero valió la pena. Todos los días, cada sacrificio, valía la pena. Puedes volver ahora, dijo Rebecca con urgencia. El restablecimiento completo, elección de tarea, todos los beneficios restaurados. Las amenazas han sido neutralizadas. Puedes volver a ser tú mismo. María se retiró, mirando por el comedor que había limpiado durante 8 meses en Jaque Morrison de rodillas, frotando pisos con la nueva humildad. En el lugar donde ella había encontrado un tipo diferente de servicio, un tipo diferente de paz. Aprecio la oferta, dijo cuidadosamente, pero creo que yo descubrí dónde debo estar. Estos hijos, lo que necesitan para aprender ese servicio. Tal vez pueda enseñarle mejor a partir de aquí que la expresión de Rebecca en bicicleta a través de la sorpresa, la protesta y finalmente la misma comprensión, nunca se acerque a María, pero que María agregó con una pequeña sonrisa, no me importan la identidad. Entrenamiento básico. Sería un honor, señora. Mientras las hermanas Rodríguez caminaban hacia la puerta, María se detuvo. Jaque. Sí, sargento maestro. La posición de tu padre no te hace especial. Pero lo que haces con las oportunidades que brindan podrían. La elección es tuya. Sea el hombre que su privilegio le permite ser, o convertirse en el hombre que su país necesita que seas. El uniforme de un conserje y llevado a cabo. Realmente parecía